Existe un lugar en el planeta donde dos hombres murieron en el mismo punto exacto de agua, con 10 años de diferencia, y durante 4 días sus cuerpos descansaron juntos en el fondo, a 272 metros de profundidad, en la oscuridad absoluta de una cueva en Sudáfrica. El segundo hombre fue a buscar al primero, y no regresó. Esa es la historia de Boesmansgat, y es solo uno de los sitios que vamos a analizar hoy en el recorrido por las cuevas de buceo más letales del mundo, lugares donde la profundidad, la oscuridad y la química del nitrógeno bajo presión han cobrado vidas de forma sistemática durante décadas. No son lugares de leyenda. Son coordenadas geográficas con archivos de investigación, testimonios de supervivientes y cuerpos que en algunos casos permanecen exactamente donde cayeron porque recuperarlos implicaría arriesgar más vidas. Hoy vamos a entrar en esos archivos uno por uno, entender qué mecanismo mató en cada lugar y extraer las lecciones que el buceo técnico moderno construyó sobre esas tragedias. Esto explicado en 17 minutos. Empecemos por el caso que tiene la historia más perturbadora en toda la literatura de buceo técnico contemporáneo. Boesmansgat, cuyo nombre en afrikáans significa literalmente el agujero del hombre de los arbustos, es una caverna subterránea inundada situada en la provincia del Cabo del Norte, en Sudáfrica, cerca de la localidad de Danielskuil. No es una cueva de acceso submarino desde el mar. Es un lago subterráneo aislado, de aspecto tranquilo desde la superficie, con aguas excepcionalmente claras y frías, y una profundidad verificada de 270 metros, que lo convierte en uno de los lagos subterráneos sumergibles más profundos del mundo. Nuno Gómez, buceador sudafricano, estableció en Boesmansgat en 1996 el récord mundial de buceo en cueva con escafandra, descendiendo a 282 metros. Un récord que mantuvo durante años y que fue posible precisamente por las características físicas de ese cuerpo de agua. El 17 de diciembre de 1994, Deon Dreyer, buceador recreativo sudafricano de 20 años, descendió a Boesmansgat durante una inmersión con un grupo de buceadores. Dreyer era joven, tenía experiencia básica en buceo y había realizado inmersiones previas en el sitio. Sin embargo, ese día descendió más allá del rango para el que su equipo y su entrenamiento lo preparaban. Las investigaciones posteriores estimaron que Dreyer alcanzó aproximadamente 271 metros de profundidad antes de perder el control de su flotabilidad y descender hasta el lecho del lago. Su cuerpo no fue recuperado ese día. Quedó en el fondo. Durante 10 años, Deon Dreyer descansó en el lodo del fondo de Boesmansgat, preservado por la temperatura cercana al punto de congelación del agua profunda. En octubre de 2004, el australiano Dave Shaw, uno de los buceadores técnicos de mayor reputación mundial con más de 330 inmersiones registradas en condiciones extremas, descendió a Boesmansgat como parte de un intento de récord de profundidad. A 272 metros, Shaw localizó el cuerpo de Deon Dreyer, perfectamente preservado, envuelto en el lodo del fondo. Shaw decidió en ese momento que rescataría los restos de Dreyer y los devolvería a su familia. El 8 de enero de 2005, Shaw inició su inmersión número 333. El plan era descender a 272 metros, colocar el cuerpo de Dreyer en una bolsa de recuperación especialmente diseñada y ascender con él. La operación estaba cronometrada para 12 horas totales, incluyendo las largas paradas de descompresión necesarias para un descenso a esa profundidad. Shaw llevaba cámara de vídeo para documentar la recuperación. Aproximadamente 22 minutos después del inicio del descenso, la cámara dejó de registrar movimiento controlado. Las imágenes recuperadas posteriormente mostraron a Shaw enredado en la bolsa de recuperación y en las cuerdas de la operación a 272 metros de profundidad. Se cree que la rigidez cadavérica de Dreyer, mayor de lo esperado después de una década en el fondo, complicó el empaquetado del cuerpo y generó el enredo que Shaw no pudo resolver en las condiciones de presión y fisiología extremas de esa profundidad. Shaw murió a 272 metros, en el mismo punto donde descansaba Deon Dreyer. Durante 4 días, los dos cuerpos permanecieron juntos en el fondo de Boesmansgat. El 12 de enero de 2005, cuando el equipo de apoyo en superficie descendió a recuperar el equipo técnico de la inmersión fallida, el cuerpo de Shaw flotó espontáneamente hacia la superficie. Suspendido de él, atrapado en las cuerdas del equipo, emergió también lo que quedaba de los restos de Deon Dreyer. Ambos fueron recuperados ese día, 11 años y 26 días después de la muerte del joven buceador sudafricano. La causa de la muerte de Dave Shaw fue determinada oficialmente como narcosis de nitrógeno severa combinada con posible pérdida de capacidad cognitiva por hipercapnia,
es decir, acumulación de dióxido de carbono en sangre por el esfuerzo físico extremo del intento de recuperación a esa profundidad. A 272 metros, la presión parcial de nitrógeno en la mezcla respiratoria era suficiente para producir deterioro cognitivo equivalente al de una intoxicación severa, incluso en un buceador con la experiencia y preparación de Shaw. La lección de Boesmansgat para el buceo técnico moderno no es que Shaw cometió un error de principiante, es que a ciertas profundidades la fisiología humana bajo presión alcanza sus límites absolutos independientemente del nivel de experiencia del operador. Trasladémonos ahora a un entorno completamente diferente, donde el agua es de color turquesa en lugar de oscura, donde la profundidad no se mide en kilómetros sino en metros contenidos, y donde la trampa no es la cueva sino la columna de agua abierta. Pero el mecanismo que mata es igualmente silencioso. El Blue Hole de Dean, situado en la costa de la isla de Long Island en las Bahamas, es el agujero azul natural de agua salada más profundo del mundo en condiciones de acceso submarino libre. Su profundidad máxima es de 202 metros. Desde la superficie, es un círculo de agua perfectamente azul de aproximadamente 25 metros de diámetro, rodeado por una plataforma costera de arena blanca. Es el lugar donde la Comunidad Mundial del Buceo en Apnea, es decir, el buceo sin equipo de respiración artificial, ha establecido múltiples récords mundiales. Es también el lugar donde Nicholas Mevoli murió el 17 de noviembre de 2013. Mevoli era un apneísta estadounidense de 32 años, nacido en Brooklyn, que había llegado al deporte de la apnea competitiva relativamente tarde y había progresado a una velocidad inusual. En menos de 2 años de competencia internacional, había establecido el récord de los Estados Unidos en la disciplina de peso constante sin aletas, descendiendo a la profundidad máxima usando únicamente la fuerza de sus piernas y los pulmones llenos de aire de la superficie. Ese récord lo había establecido meses antes de llegar al torneo Vertical Blue en el Blue Hole de Dean. En la tarde del 17 de noviembre, Mevoli intentó alcanzar 72 metros en la disciplina de peso variable sin aletas. Llegó a la profundidad objetivo. Inició el ascenso, llegó a la superficie, y 30 segundos después de tocar el agua desde arriba, perdió el conocimiento frente a los jueces del torneo y al equipo de seguridad del agua. La causa de muerte establecida por la investigación médica posterior fue un barotrauma pulmonar, es decir, un daño en el tejido pulmonar causado por la presión diferencial entre la presión del agua a 72 metros y la capacidad elástica de los pulmones en ese punto del descenso. Hay un mecanismo fisiológico específico en el buceo en apnea que los médicos especializados denominan samba o apagón de aguas bajas, en el que la hipoxia, es decir, la reducción del oxígeno disponible para el cerebro, ocurre justo cuando el buceador está terminando el ascenso y está a pocos metros de la superficie. El oxígeno que el cuerpo ha consumido durante el descenso y el ascenso deja el cerebro en déficit precisamente cuando la presión ya no comprime los pulmones y la concentración de oxígeno en sangre cae de forma brusca. En el caso de Mevoli, el barotrauma pulmonar precedió al apagón y produjo hemorragia interna. La sangre que surgió de su boca al sacarlo del agua fue la evidencia visible de un daño que había comenzado a formarse en el camino de bajada. Mevoli no era un aficionado temerario. Era un atleta de élite en su disciplina, con entrenamiento específico, supervisión médica en los torneos y equipo de seguridad en el agua. Murió de todas formas. La investigación de la Asociación Internacional para el Desarrollo de la Apnea determinó que Mevoli había ignorado señales de alarma fisiológicas en inmersiones previas del mismo torneo, donde había experimentado síntomas menores de barotrauma sin reportarlos al equipo médico. Esa omisión fue identificada como el factor que convirtió un riesgo gestionable en una lesión fatal. Detengámonos aquí un momento porque lo que acabas de escuchar sobre Dean's Blue Hole y sobre Boesmansgat no es material que encuentres fácilmente en español con este nivel de detalle técnico y fisiológico. Si este tipo de análisis te parece el contenido que debería circular en nuestra comunidad, dale like ahora mismo. Ese gesto le dice al algoritmo que este archivo merece llegar más lejos. Suscríbete a Archivos del Subsuelo. Activa las notificaciones y cuéntame en los comentarios cuál de los 2 casos que escuchaste hasta ahora te parece más difícil de procesar emocionalmente. La historia de los 2 buceadores en el fondo de Boesmansgat o la muerte de Mevoli frente a los jueces del torneo con todo el equipo de seguridad presente. Esa diferencia dice mucho sobre cómo percibimos el riesgo. El tercer entorno del análisis nos lleva al sistema de cuevas subacuáticas más extenso del mundo en condiciones de exploración activa, el sistema Oxbel-Ha, situado bajo la selva de Quintana Roo en México. Su nombre en maya significa literalmente 3 caminos de agua. Con más de 270 kilómetros de galería explorada y documentada, Oxbel-Ha es el segundo sistema de cuevas inundadas más largo del planeta
y uno de los entornos de buceo en cueva más activamente explorados por equipos de espeleología subacuática a nivel global. El 22 de abril de 2022, un buceador ruso de 32 años con certificación completa de buceo en cueva, incluyendo especialización en uso de vehículos de propulsión subacuática, entró al cenote Odisea, uno de los accesos al sistema Oxbel-Ha al sur de Tulum. Era una inmersión en solitario, algo que los protocolos de buceo en cueva desaconsejan explícitamente, pero que buceadores con alta experiencia practican en entornos que conocen bien. El buceador había realizado inmersiones frecuentes en ese acceso específico y era conocido por el equipo local de guías y rescatistas. No regresó. La alarma se activó esa tarde cuando los vecinos del cenote notificaron a la comunidad local de buceo. Los equipos de búsqueda ingresaron esa misma noche. Encontraron el cuerpo a aproximadamente 210 metros de la entrada del cenote, en el tercer desvío de navegación desde la boca del sistema. El buceador había seguido correctamente el protocolo de marcado de línea en los cruces. Tenía sus cilindros de tapa, es decir, los cilindros adicionales que se depositan en puntos intermedios para extender la autonomía, correctamente asegurados al cuerpo. Las válvulas de ambos cilindros estaban abiertas y completamente vacías. El análisis del informe de recuperación determinó que el buceador había agotado todo su gas disponible a 210 metros de la entrada. La causa probable identificada fue un consumo de gas mayor de lo planificado, posiblemente asociado a un episodio de estrés o desorientación en las galerías más profundas del sistema, sin signos externos de traumatismo ni de fallo mecánico de equipo. El gas simplemente se acabó antes de que el buceador llegara a la salida. Este caso en el sistema Oxbel-Ha ilustra con precisión técnica el principio que los instructores de buceo en cueva más exigentes del mundo repiten como axioma: la regla de los tercios del gas. 1/3 de la reserva disponible para avanzar, 1/3 para regresar y 1/3 de reserva de emergencia para imprevistos. Esa regla tiene una tolerancia de error cero en entornos de cueva, donde la única salida requiere recorrer exactamente el mismo camino de entrada. En Oxbel-Ha, a 210 metros de profundidad de penetración horizontal con gas agotado, no existe ninguna opción técnica de supervivencia. La física del sistema lo impide absolutamente. Avancemos ahora a un entorno que cierra el ciclo de este análisis con el mecanismo que más consistentemente aparece en los registros de accidentes en todas las cuevas de buceo profundo del mundo, independientemente de la geografía. La narcosis de nitrógeno es un efecto fisiológico producido por la presión del nitrógeno en el tejido nervioso central a partir de cierta profundidad. En buceo con aire convencional, los efectos de la narcosis comienzan a ser perceptibles aproximadamente a 30 metros de profundidad y se intensifican con cada metro adicional de descenso. La sensación que produce ha sido descrita por buceadores que la han experimentado y regresado para contarlo como una combinación de euforia irracional, lentitud del pensamiento y distorsión de la percepción del tiempo y el espacio. En términos prácticos, significa que un buceador técnico experimentado que desciende más allá de los límites de su entrenamiento con mezcla convencional puede tomar decisiones que en superficie le parecerían absurdas, como no iniciar el ascenso cuando la reserva de gas exige hacerlo, o desorientarse en una galería que conoce de memoria. La razón por la que Boesman's Gat, el Blue Hole de Dean y el sistema Oxbel-Ha aparecen repetidamente en los análisis de accidentes de buceo técnico no es únicamente su profundidad o su extensión, es que las tres características de esos entornos, la profundidad que activa narcosis, la oscuridad que elimina referencias visuales alternativas al instinto desorientado y la distancia de la superficie que elimina cualquier posibilidad de rescate rápido, se combinan para crear condiciones donde los errores cognitivos producidos por la fisiología bajo presión no tienen margen de corrección. Lo que los accidentes de Dave Shaw en Boesman's Gat, Nicholas Mevoli en Dean's Blue Hole y el buceador ruso en el sistema Oxbel-Ha tienen en común no es la inexperiencia. Los tres eran operadores de alto nivel con cientos de inmersiones registradas. Lo que tienen en común es haber alcanzado el límite donde la fisiología humana bajo presión deja de funcionar dentro de los márgenes para los que fue entrenada, cada uno por un mecanismo específico diferente pero igualmente absoluto en su resultado. Los límites de profundidad en buceo técnico no son líneas de precaución recomendadas. Son el punto en el que la combinación de presión parcial de nitrógeno, temperatura, consumo de gas y distancia a la salida supera lo que el entrenamiento puede compensar. Cada 10 metros adicionales más allá de esa línea multiplican el riesgo de forma que ninguna experiencia acumulada puede anular completamente. Si este recorrido por los archivos más oscuros del buceo técnico mundial te dio perspectiva sobre qué significa realmente un límite de profundidad, comparte este video con alguien que practique buceo o que conozca a alguien que lo haga.
La historia de Dave Shaw es la historia más poderosa sobre los límites de la valentía que existe en este deporte y merece ser conocida. Suscríbete a Archivos del Subsuelo si aún no eres parte de esta comunidad, porque el próximo archivo cambia de entorno completamente para analizar los casos donde no fue la profundidad ni el gas, sino la psicología del grupo bajo presión extrema lo que determinó el resultado. Los archivos donde la mente fue el entorno más peligroso. Gracias por estar aquí hasta el final. Dave Shaw descendió 272 metros para devolver un hijo a su familia. Ese gesto no debería olvidarse nunca.